Bienvenidos sean todos a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita, su encuentro semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Esta semana queremos dedicar nuestro programa al teatro y su relación con el arte, la cultura y la sociedad. ¿Qué es el teatro? ¿Qué función tiene en nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia y la necesidad de las artes escénicas en el contexto de lo que es la cultura dominicana en movimiento? Y para ello hemos invitado a una persona versada en el tema, conocedor y con muchos años de ejercicio en el ámbito artístico y cultural dominicano. Es sociólogo, profesor universitario, escritor, dramaturgo, hombre de teatro, escribe y monta sus obras y también ejerce la crítica teatral y la crítica de arte. Con ustedes, nuestro invitado de la semana, Carlos Castro. Bienvenido, Carlos, a tu programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. En este programa uno se puede reír, pues yo veo a la gente tan seria siempre. Sí, los programas culturales. Son como muy serios, ¿verdad? Pero yo no sé por qué, porque uno puede estar así. Bueno, decirte primero que tenía mucho tiempo que no salía de mi casa tan temprano un sábado. No sé, ¿qué tú quisieras saber sobre el teatro? Carlos, no solamente de teatro, queremos hablar también de tu obra teatral y literaria, pero antes, te podrá parecer un estereotipo o un cliché. En el programa tenemos como hábito, ya como rutina y costumbre, preguntarle al invitado, pedirle al invitado que sea presente, o sea, presente a sí mismo. En este caso, bajo la fórmula de una pregunta, ¿quién es el invitado? Esta semana, ¿quién es esa persona llamada Carlos Castro? Bueno, el caparazón mío es Carlos Castro, ¿verdad? Pero internamente yo no soy absolutamente nada, como todo el mundo. Pero yo estudié sociología, estudié teatro en Barcelona, hice estudio de guión en Cuba y nada, me he dedicado al teatro, a la sociología. Soy profesor universitario y de vez en cuando escribo en periódicos digitales. Antes escribía en Ventana, en algunos suplementos sobre teatro, sobre cine. Y por la falta de condescendencia, la crítica o los medios dominicanos me fueron expulsando. Y me he quedado tranquilito ahí en mi casa, viendo, escribiendo. Lamentablemente no voy mucho al teatro, porque aquí no se hace mucho teatro, ni en términos de cantidad ni de calidad. Pero que lo que pasa es que producir teatro es muy complejo, porque producir teatro implica un grupo de gente, un espacio para ensayar, gente dispuesta para ensayar. Y entonces eso complica todo el asunto, porque el teatro es una actividad colectiva, igual que el cine, que por eso también es tan difícil. Y además, el teatro verdaderamente necesita en toda parte del mundo apoyo estatal, porque la gente, y sobre todo aquí, la gente aquí no tiene tanta cultura de ir al teatro, aunque cuando se han producido actividades sistemáticas respecto al teatro, la gente da un apoyo muy bueno. O sea, la gente va al teatro porque a la gente le gusta el teatro. Pues el teatro es un arte muy vivo y de unos vínculos muy directos entre el espectador y el espectáculo. Y el teatro, o sea, es interesante en ese sentido. Y además, siempre el teatro está tratando temas que están vinculados a la gente, algo como muy, muy actual, per se. Sí, cuando pensaba en invitarte al programa, decía, bueno, Carlos es una personalidad polifacética, ¿no? Y todas esas facetas de tu vida que se reflejan en tu modo de ser, se han expresado sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde has incursionado en diversos escenarios. No eres solo el hombre de teatro, Carlos, ¿no? El hombre que escribe obras de un teatro que podríamos llamar marginal, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Toda una poética marginal, un teatro alternativo, si podríamos decir. Si es que los adjetivos son suficientes y llegan a explicar tu obra y tu propuesta. Yo sé que no eres hombre que no te gustan los calificativos, pero el teatro tuyo, tu propuesta teatral es diferente, ¿no? Te inspiras en personajes marginales, en personajes outsiders, te inspiras en situaciones escabrosas, bizarras, inusuales, pero también te inspira en situaciones y hechos de la vida cotidiana, en la cultura popular, y propones algo distinto.
Bueno, mira. Los títulos de tus obras incluso son Sí. hasta irreverentes, yo diría. Bueno, pero yo no podría decir de mis obras, esa es una parte de mi dramaturgia. Pues hay una parte de mi dramaturgia que no tiene que ver absolutamente nada con eso. Por ejemplo, yo tengo una obra ahí que duré como 13 años trabajando en ella, que se fundamenta en un personaje de Magiolo, Mimina, la Dama Gris, que es una espiritista que existió en el periodo de Trujillo. Y esa obra de teatro, por ejemplo, tiene yo creo que 40 personajes. Y es una obra que aunque tiene una parte de sainete popular y eso, pero es una obra que está muy inspirada, la primera parte, en la estructura isabelina, shakespeariana. O sea, el monólogo, las acotaciones Del teatro de Shakespeare, sí. del teatro de Shakespeare. Sí. Entonces esa obra no tiene nada que ver con esta otra parte de eso. Y tengo otras obras de teatro que no tienen que ver nada con eso. Indudablemente, siempre he tenido mucha atracción, como tú le llamas, por los temas urbanos o suburbanos, esos temas muy abajo. Y en los últimos 10 años empecé a explorar un poco la semántica de cómo habla el dominicano y a tratar de relatar lo que a mí me contaban. Entonces, ¿por qué? Porque yo fui descubriendo que es importante escribir de lo que está cercano a uno. Uno no tiene que inventarse muchas cosas. A veces yo voy a escribir un personaje y ese personaje es un vecino mío. Sí, claro. Y lo que hago es que transfiero a ese imaginario mío, a ese personaje que es vecino mío, que no tengo que inventármelo mucho, porque lo veo ahí. La idea es describirlo bien. O sea, tú describirlo bien. Entonces ahí publiqué un texto que tuvo mucho éxito, que se llama Dramas cortos, cotidianos y perversos. Y todo eso, a mí me encanta que la gente le dice relato. Y la gente lo dice relato porque yo traté de escribirlo en narrativa, que se leyera fácil. Sí. Y además de explorar temas tabúes de la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana normalmente, o el arte dominicano, no en general, pero frecuente, no pelea mucho con los problemas nuestros. No conflictiviza, digamos. Y los problemas nuestros, que sí, no pelea mucho. O sea, tú no vas, lo aborda y no lo pones en sí, conflicto. tú vas al teatro aquí y el teatro de aquí no trata relaciones de pareja dominicanas, relaciones de homosexuales, relaciones delincuentes, no existe. Y si meten prostituta, es una prostituta culta, que tiene que hablar con mucha ética, muchas cosas. Y entonces a mí me interesó mucho la semántica en cómo la gente a nivel popular te suelta las cosas, las dice las cosas. Alguna gente que ha escrito le llama a eso literatura sucia, porque es muy frontal. Sí. O sea, te pone muy de frente a las cosas. Otra persona que tiene un sentido más ascético del lenguaje, le llaman literatura vulgar. A mí me invitaron una vez a Cultura a hablar sobre eso. ¿Al Ministerio? Sí, de Cultura, si existía la vulgaridad en la literatura. Sí, la vulgaridad existe en la literatura, lo mal hecho y lo mal escrito. Pero la vulgaridad, ¿por qué? Porque la vulgaridad viene cuando tú enuncias la palabra, cuando está el sexo. Y el sexo, entonces, cuando tú en vez de decir el nombre científico de pene, ¿verdad? Que es el nombre académico, dice el nombre burdo, el nombre del pueblo. Sí, claro. Pero la gente no sabe que todo lo que enuncia a diario prácticamente es vulgar, porque no es un nombre científico. Cierto. El mango no se llama mango, el plátano no se llama plátano. Sí, claro. Pero eso no es vulgar, porque eso no es sexo, no hay sexo, pero no hay sexo por el medio. Entonces nada, yo he explorado con esa obra el asalto a un carro público, me tumbaron el celular. Pero los títulos también son provocativos, ¿no? Trebolor en la pechuga, que es la historia, Sí. Trebolor en la pechuga es la historia de un muchacho de barrio como desde el maroteo. Trebolón en la pechuga. Desde maroteando, termina siendo ayudante para hacer lío político, termina buscando, se convierte en una especie de lumpen hasta que termina en Estados Unidos, preso, vuelve aquí, jefe de una banda que mataba taxistas. Es real todo eso. Entonces esa es la historia de un muchacho, hay Chupibrecha, hay una obra que se llama El Suizo, que es una obra fabulosa que tiene que ver con los vibradores, los usos de los vibradores eléctricos. Y nada, entonces se exploran, esos temas conectan mucho normalmente con la gente. Tienen ahí una frontera muy escasa porque se pueden convertir en cosas, vamos a llamarle como dicen en República Dominicana, chopo, o cosas ridículas, porque como decía Luis Samuel Beque,
el peligro de la comedia o del humor es que buscando hacer reír, buscando hacer ridiculizar cosas, se convierte en ridículo. Entonces es un peligro, porque es un género bastante complicado. Pero yo, como no escribo con disciplina, yo escribo cuando siento. Escribo así, yo escribo. Por inspiración escribes. Yo escribo cuando siento, exactamente. Cuando siento, yo no me siento a escribir. Por eso yo dejé de trabajar como creativo en algunas cosas, porque a veces tenía que crear algo, una campaña, pero no sentía. Y dejé eso, por eso mismo, porque yo creo, hay gente que le funciona escribir sentándose. Siempre, yo me siento mucho cuando no tengo un periodo que no, la cosecha es bajísima, porque no siento escribir. Entonces, como a mí nadie me está esperando, y a esta altura del juego yo no vivo de eso, ni soy famoso. Ya yo ni voy a ser famoso, ni voy a tener dinero. Entonces, ¿qué yo hago? Escribir por placer. Todos tenemos nuestros 15 minutos de fama, ¿no? Como diría Andy Warhol, todos sí, tenemos pero a mí me hubiera gustado que la fama, a mí me hubiera gustado vivir sí. de lo que yo hago. O sea, yo no soy profesor universitario, porque la tarea de profesor universitario en este país es un rol que embrutece a la gente. Porque tú sales cansado. Sí. Y entonces tú lo que más te gusta es que leer, oír música, al docente. Entonces te da duro en el centro intelectual y tú no quieres libros, ni tú no quieres banalidad cuando tú sales de ahí. Entonces, imagínate en el caso tuyo que tienes que escribir, tienes que leer, te gusta leer. Y a mí no me hubiese gustado, honestamente. Ser profesor en este país para mí no es... Eso es una actividad para pobres. Cuando dices que tú no escribes, no te sientas a escribir, que no escribes bajo una disciplina, un precepto, un mandato, tengo que sentarme a escribir con esa férrea disciplina, con ese hábito diario, sino que lo haces cuando lo sientes, yo diría por arrebato, inspiración, pues te pareces un poco a los escritores románticos del siglo XIX, ¿no? A los poetas, a los escritores, a los novelistas, que eran visitados por las musas. Simplemente la inspiración cuando había ese momento se desencadenaba, no había había un oficio y una práctica del oficio, una conciencia del oficio, pero no ese atarse a me siento ya, ¿no? Más bien por arrebato. Y tiene que ver mucho con el temperamento, Carlos. Sí, bueno, yo no sé verdaderamente, porque no tengo mucha información de cómo escribían los escritores románticos. Me imagino que había de todo, había gente tal vez con disciplina, se sentaba... No, pero el tema de la inspiración... Sí, yo lo que creo es, yo lo que creo que eso es, no hay una fórmula, es un estilo personal, y al final de cuentas lo que vale es el resultado. Si tú escribes con disciplina y escribes obras extraordinarias, perfecto, y si escribe así, porque yo no me imagino que un tipo como Bukowski escribía con mucha disciplina. Tigre siempre estaba... de que se levantaba, se agotaba bebiendo y borracho, claro. Pero tiene cuentos y narrativa y poemas fabulosos, tú ves. Sí, entonces, al final de cuentas, lo que importa es cómo escribía Shakespeare, eso tiene poquísimo valor. Lo que está ahí es una obra. Cómo escribió Onetti, que me imagino que un tipo que se trancaba en un sitio con una vida patética. Pero la obra que tiene, ¿verdad? Y tú tienes un resultado, una narrativa. Un producto. Un producto final. Entonces, al final de cuentas, eso tiene... poquísimo valor, ¿verdad? Porque eso está en el temperamento, como tú dijiste, de cada quien. Ciertamente. Y este teatro tuyo, esta propuesta diferente, alternativo quizás, marginal hasta cierto punto suburbano, que explora en lo que podríamos llamar la antropología teatral y la sociología del teatro. Creo que tu teatro, si se lee y se estudia bien, está entre las fronteras. Si pudiéramos conceptualizarlo, de algún modo, ¿no? Entre, por un lado, la sociología del teatro y otro, la antropología teatral. ¿Qué te parece esa? ¿Podría ser así? Pero algo de barba, ¿te refieres al teatro escrito o a la puesta en escena? Ya? Ambos. Bueno, en un periodo determinado, yo conocí a Barba, inclusive trabajé con él, o sea, estuve en talleres. Conocí a Grotowski también y conocí su literatura. Eso es muy importante, además. Conocí su literatura y en principio, pero de manera por intuición, ¿verdad? Porque uno empieza casi todo haciéndolo por intuición, porque yo empecé a hacer teatro muy joven. Y empecé a hacer teatro muy joven porque lo que yo quería hacer era cine. Pero en el momento en que yo quería hacer cine, cuando yo tenía 17 años, 18, en los años 70 y pico, era imposible tú salir a una escuela de cine. Entonces,
En ese momento determinado, no sé si tú quieras. Sí, sí, termínalo ahí. No, lo que te quiero decir que en ese momento determinado, después que empecé a hacer teatro ya, conocí a Eugenio Barba y de alguna manera sí tuvo mucha influencia. Importante es hecho en tu vida. Sobre este aspecto, Carlos, sobre las influencias de otros autores en tu obra y en tu práctica artística, seguiremos conversando después de este segmento comercial. Continuamos en Página Abierta con el arte y la cultura, su cita semanal con lo mejor de nuestro arte y nuestra cultura en contexto. Esta semana con Carlos Castro, sociólogo, dramaturgo y escritor. Y recuerde que usted puede seguirnos a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido semanal de este su programa, Página Abierta con el arte y la cultura. Carlos, hablábamos de las influencias de otros autores como Barba, Grotowski, Sí, Stanislavski. yo tuve ahí bastante influencia, sobre todo con relación a la mirada del cuerpo, o sea, el trabajo del cuerpo, porque el teatro de Grotowski es un teatro supuestamente pobre, pero un teatro pobre, porque es un teatro que en esencia lo que exploró mucho es en los recursos del actor, básicamente. Los recursos del actor como la espectacularidad en sí misma. Entonces eso a mí me tocó mucho, me influenció mucho. Después leí las investigaciones de Barba, antropología del actor, la canoa de papel, todos esos textos que tienen, son investigaciones teóricas. Oficio y revuelta. Tienen la antropología del actor tiene una comparación, por ejemplo, entre lo que ha sido la trayectoria del arte escénico en Occidente y en el Oriente. Entonces el Oriente como un lugar que tiene una codificación del cuerpo. Y en el Occidente, que la actuación no tiene codificación. En el Occidente el único arte escénico que tiene codificación es el ballet, que los pies están codificados, las manos codificadas, que trabaja mucho con la posición. Entonces eso me influenció mucho todo lo que se llama el teatro extracotidiano. Y entonces empecé a explorar ahí, a trabajar con eso, las equivalencias. Y verdaderamente después fui despegándome un poco de eso y en mi propia búsqueda personal. Y finalmente he terminado en un teatro como menos espectacular en el sentido de los recursos escénicos, luz, escenografía, vestuario. Trabajé mucho ese tipo de teatro, pero yo estoy trabajando en un actor hace tiempo bastante minimalista, donde no hay prácticamente lo que hay una luz, un actor en escena y que el actor sea lo único que tiene que ser el teatro, que es un texto bien dicho, en esencia. Texto bien representado, bien dicho, que conecte con la gente, que sea lo menos retórico posible en todo el sentido de la palabra, que sea orgánico, como habla todo el mundo, como todo el mundo habla, ¿tú me entiendes? Que no es que a ti te preguntan, Fidel, ¿cómo tú te llamas? Entonces tú te cuadras, yo me llamo Fidel, sí. O sea, la gente no habla así. Sí. Entonces, ese teatro es un teatro bastante minimalista y un teatro en esencia, que eso tengo mucha influencia, vamos a decir, de Grotowski, que es el teatro donde tú contienes la acción, porque la ilustración de la acción lo que hace es que mata al espectador. O sea, mata al espectador totalmente. Entonces, tú contener el beso es más importante que tú dar el beso. Porque ya la gente sabe que era un beso, pero qué tipo de beso, que se lo imagine el espectador. Entonces, hay la contención del actor. Entonces, yo trabajo mucho con un teatro, vamos a decir, contenido, un teatro muy estático, donde aparentemente no pasa nada, pero pasa bastante. Y un teatro donde el cuerpo está muy vivo a través de lo que se llama el derroche de energía y poco movimiento. Cuando hablabas de un teatro, de una propuesta, de una puesta en escena, de un ambiente mínimo, de un teatro minimalista, con una luz y un personaje, pensaba de pronto en algo parecido, un árbol y 3 personajes, y Estragón y un personaje referencial. Godot. Sí, Godot. ¿Por qué no nos animamos a volver
a lo mejor del arte contemporáneo? Por ejemplo, a Esperando a Godot, ¿no? Godot es una obra, por ejemplo, que a mí siempre me ha dado vuelta para montarla, pero es una obra, primero es una obra para mí, en mi manera de hacer teatro, una obra de laboratorio. De laboratorio quiere decir meterte casi un año con los actores. Trabajar en los actores todo ese tiempo. Todo ese tiempo, meterte casi un año. Antes de montarlo. Sí, bregar ahí, equilibrar los actores y ver qué va sucediendo como energía, a dónde te lleva ese espectáculo. Porque ese espectáculo, si yo lo haría, trabajaría en un escenario parecido a un desierto de Asua, una cosa desértica. Porque un poco la obra para mí simbólicamente eso, ese mundo interno tan absurdo y desértico, humano, ¿entiendes? Entonces es un trabajo de actuación durísimo, un trabajo de ensayo durísimo. Y a veces tú no tienes aquí las condiciones para... Yo tuve un laboratorio durante 11 años, llamaba Teatro Experimental Jaqueca. Sí, sí, claro. Que trabajábamos así. Jaqueca, sí. Trabajábamos así durante muchísimo tiempo, pero ahora tú sabes que hay una premura. La mayoría de estos muchachos, como todo el mundo, no viven a veces de ser actores, te dedican un tiempo cansado. O sea, y todo el mundo está cansado. Y aparte de eso, para serte honesto, yo he perdido el deseo de hacer cosas. El deseo de hacer cosas lo has perdido. Yo nada más tengo deseo de vivir. Sí. Sí, yo he perdido el deseo. Por eso no hago, porque Sí, claro. ideas hay muchas siempre, pero Claro, yo he perdido mucho el deseo, porque para mí es mejor yo sentarme ahí en la arena del club y beberme una botella de vino contigo que ponerme en bromar. Hablamos del club de profesores de la UAS en Guivia. Y yo le la llamo, playita. y ese lugar se llama Las Arenas del Club. Las Arenas. Que es diferente al grupo, que es un lugar lúdico, es Sí. como el socialismo dentro del capitalismo, un lugar bonito, abandonado. Sí. Ese abandono le da una cierta cuestión porque la gente no lo busca. Parece que estás ahora en una etapa contemplativa, en la etapa activa, creativa. Parece que estás... No, lo que quizás pasa- es una fase, ¿no? Lo que pasa es que El vivir- no es que yo me cansé de hacer esfuerzo, a mí no me interesa el esfuerzo. Sí. Yo soy un vago que no soy Aragán. Siempre se lo digo a la gente. Está ahí donde que trabajo, yo trabajo mucho, pero no me preocupo si no estoy trabajando. Pero siempre estás en algo, siempre estás en algún proyecto. Sí, estoy Aparte en- de las obras que escribes y publicas, los dramas y los otros. Yo estoy Los dramas escribiendo teatrales. mucho ahora mismo. Estás envuelto en un proyecto cinematográfico también, una adaptación. Sí, creo, ¿no? ahora estoy escribiendo mucho, Sí. escribiendo, y hay par de proyectos. Hay uno que posiblemente se pueda hacer con la compañía de teatro, que es Shakespeare Levitando. Ujú. Se lo vamos a proponer a la embajada inglesa también. Está ese proyecto me encantaría montar, pero ya soy con estructura, con grupos que ya estén hechos, con el teatro rodante, 6 personajes en busca de un actor. Pirandello. De Pirandello. De sí. Luigi Pirandello, sí. Adaptarla, porque es una obra muy adaptable Sí. aquí. Tú coges personajes de barrio que se te aparezcan en escena y tú di que escribiendo sobre barrio, entonces te aparecen personajes reales, que esa Sí, es sí. la situación. Entonces, vuelvo y te repito, no vamos a ver, pero si yo no lo hago, eso a mí no me crea ya como cuando yo estaba joven, angustia ni nada. Estamos en otra etapa de la vida, no más de la madurez. Y vemos las cosas con cierta... No claro, te creas, con una distancia, con una perspectiva distinta, que te dan los años, el tiempo vivido, transcurrido. A veces tampoco no es ni los años, es como la actitud de vida. Yo tengo muchísimos amigos en mi misma edad que son unos hacedores naturales. Porque es que la gente, si la gente es hacedor, son hacedores. Yo era un hacedor, ya realmente hago menos, pero no me crea angustia. Antes me creaba angustia, concho, no estoy haciendo esto, que aquello, yo no debería estar haciendo nada. Realmente no debería estar haciendo nada. Lo que estoy haciendo, que es moviéndome, yo lo que me voy moviendo, y cuando las cosas me dan mucho esfuerzo, la abandono, porque un poeta que a ti te encanta, dominicano, para mí un poeta universal, Franklin Mieses Burgos, Claro, claro. decía, todo afán es inútil y toda ilusión un crimen. Entonces Sí. imagínate tú. Y que decía lo de enturbiar el agua, ¿no? Sí, exacto. Para No porque aquellos que enturbies escriben, el sí. agua, ¿verdad? La hará más profunda. La más profunda. Pero estamos en Eso esa... es bueno para los en semióticos esa y actualidad. eso. Sí, claro. Carlos, Para ti. no, yo no soy semiótico, bueno, aunque me interesa mucho la semiótica y el estudio de los signos, porque vivimos Claro. entre signos y No, los signos tienen lo significado. más interesante es la semiótica, que ha permeado toda la ciencia, Sí, inclusive hasta la matemática. Sí, eso por supuesto uno debe tener sus reservas, no cuidarse de una tiranía de la semiótica. Algo que me decía el fallecido Humberto Frías era eso, el estudioso de la semiótica, pero decía como que
queremos ver semiótica en todo y lo hemos convertido en una metafísica, ¿no? Bien, pero eso que decías, esa dualidad entre la acción y la contemplación, es un movimiento pendiente, es un péndulo en nuestra vida, ¿no? Y precisamente eso del hacer o no hacer, es interesante lo que plantea, es toda una filosofía, porque hay quienes plantean, ¿no? Autores, pensadores que dicen, ¿y por qué siempre estamos haciendo algo? Y mejor no nos dedicamos a no hacer nada, ¿no? Un momento de ocio, un momento de contemplar, un momento de tranquilidad, simplemente de parar, de detener, ¿no? Eso es muy, muy de Occidente, ¿no? Eso de, como plantea Cioran, que si en el paraíso, pues, ¿qué si hubiéramos continuado en el paraíso, en el jardín del Edén, si Adán y Eva no hubieran pecado? Por decir el mito, recurriendo al mito. Ellos vivían en el eterno no hacer nada. ¿Qué hacían en el paraíso? No hacían nada, vivían simplemente. Pero todo vino después. ¿Cuál es el castigo? El trabajo, la condenación, el exilio al mundo. Tú como un adolescente en el paraíso haría mucho. Bueno, Carlos. Carlos, pero en estos días... óyeme, sí. No, que yo no tengo, en ese sentido yo no tengo mucho propósito, las cosas van pasando y es como tú te sientes mejor. Y verdaderamente a mí lo que más me interesa hace muchísimo tiempo, es sentirme lo mejor que yo pueda de la manera menos aparatosa posible. No te lo digo porque el estar siempre haciendo cosas es una tiranía. Nos imponen esto, hay que estar ocupado siempre. Sí, pero ¿qué tal no hacer nada? Sencillamente estar ahí y no hacer nada. Hay personas, tener tiempo para uno mismo. Claro, hay personas así, por ejemplo a ti que yo te he tratado hace un tiempo y todo, y que te recaté de nuevo. Tú no vas a ser así. Pues tú eres una gente con... No, a mí me gusta descansar yo sé, y estar sin hacer nada. Pero tú no vas, yo lo sé, pero tú no vas a ser así. Tú no vas haciendo nada. Estás con un teléfono pegado en la playa y una vaina. Tú eres un hombre que no va a ser... Porque esos son los temperamentos. Sí. Y nada de eso tiene como mucha importancia, ¿tú entiendes? Porque esos son los temperamentos de las personas. Yo no estoy en eso. Ahora mismo hay muchísima gente de la edad tuya y mía que está publicando de todo porque quiere el premio de literatura. Sí. Y anda detrás de bueno, cosas. los premios, la nombradía, el salir, pero el eso no es ni criticable ni nada. Eso es así. Esa gente son así y ya. ¿Tú me entiendes? Claro. Son personas así. Yo no me siento verdaderamente así. A mí verdaderamente el esfuerzo inútil me cansa mucho. Porque, por ejemplo, todo amerita un esfuerzo. Pero el esfuerzo natural y saludable, ¿verdad? Normal, que tú tienes que hacer para irte de aquí, llegar a tu casa, ir al supermercado, comprarle. Pero después, por ejemplo, que haya que meterle más esfuerzo de la cuenta a algo. ¿Pero para qué? Vuelvo y te repito, yo no voy a ser famoso, no voy a tener dinero. Ya, yo la cosa la hago por placer. Entonces, como no hago mucho esfuerzo para verme contigo, no voy a hacer mucho esfuerzo para montar una obra de teatro, para escribir una obra de teatro y para nada. ¿Significa, Carlos, que no eres pretencioso o no tienes pretensiones? No, en ese sentido. Ambiciones. No, en ese sentido no. La ambición única que yo tengo hace mucho tiempo es de carácter interna, que es ser cada vez mejor conmigo mismo. Sí, estar en paz, ¿no? Conmigo mismo, ser mejor conmigo mismo. Sí. Entonces, en la medida que yo siento que soy mejor conmigo mismo, todo lo veo mejor. O sea, todo lo veo bien y todo lo veo chévere. Que es lo único que me interesa, porque mientras más leve yo me siento internamente, más leve te veo a ti. Vengo aquí, no me detengo en lo que no tengo que detenerme. Y realmente en eso es que estoy. Hago teatro y me encanta hacer teatro. ¿Y cómo tratas con tus demonios internos? ¿Cómo lo trato? Sí. No, ya antes lo peleaba, pero ya eso lo dejo tranquilo, porque al final de cuentas todo es un sub y baja. Y entonces a veces tú subes y baja, pero uno se cree que estar alto es tu naturaleza. No, tu naturaleza es subir y bajar. Sí. Entonces lo importante, dicen la gente que conocen a nivel interno, es no montarse en ninguno de esos estados, porque tú no sabes de dónde te llegó un estado por lo que tú te sientes mal y de dónde te llegó un estado por el que tú te sientes bien. Carlos, en tu vida, en tu pensamiento, en tu obra, hay influencias de la filosofía oriental, el pensamiento oriental, la filosofía zen, el zen budismo. Es presente en de algún modo, esa percepción de la vida. No es muy occidental, digamos. No, puede ser. Esa defensa del ocio. No puede del ser. No esfuerzo. Puede ser que haya de todo. Sí. O el taoísmo. Porque cuando tú escribes teatro, como tú debes saberlo, cuando escribes literatura, en el teatro es más constante, porque el teatro normalmente se fundamenta en una interacción de personajes. Entonces la cosa importante es tú creas, hay muchos personajes diversos, ¿verdad? Tú creas, te está hablando una persona aquí
que puede ser muy moralista, muy que te está hablando de un perverso. Entonces tienes que hablar como el perverso y hablar como eso. Sí, claro. Entonces yo trato siempre de que el perverso hable como el perverso, de que sea creíble. Y entonces en esos textos y en esos diálogos me imagino que tiene que haber absolutamente de todo. Yo lo único que te puedo decir respecto a un elemento consciente de cuando escribo es que yo veo humor en todo. Y eso tú lo sabes. Sí, claro, mucho humor. Yo veo humor en todo absolutamente. Para mí el humor es muy lindo porque el humor le quita peso a todo, le quita valor a todo. Te hace entender que en esencia, en la realidad, nada tiene tanto peso ni nada tiene tanto valor. Porque ¿qué es lo que uno finalmente va a hacer? A volver a como tú estabas antes, a desaparecer. Carlos, seguiremos conversando sobre estas ideas tuyas raras para el público televidente. Para mí no tanto. En el siguiente segmento comercial. Después de este segmento. Con Carlos Castro, sociólogo, dramaturgo, escritor, conversamos esta semana en su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor de nuestro arte y nuestra cultura en contexto. Y recuerde que usted puede seguirnos a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de la entrevista con Carlos Castro y todas las demás entrevistas con nuestros invitados de cada semana. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Carlos, yo acabo de ver en estos días una película muy buena que me hizo recordarte. Me vas a preguntar por qué. Se llama El Gran Hotel Budapest y no sé si la has visto. Es una película fabulosa escrita como homenaje a la comedia y al cine clásico. Ese era el checo. A la comedia clásica, el norteamericano Wenderson, el norteamericano sí creo. Y habla de una república ficticia en los confines de Europa del Este. Pero habla de una época pasada, de un hotel visitado a principios y mediados de siglo por la aristocracia. Es una película que tiene una playa de un buen elenco de actores. Pero el personaje al principio, el personaje del escritor, que es, bueno, homenajeado y tal, empieza diciendo lo mismo que tú me has dicho en otras ocasiones. A menudo la gente piensa que un escritor se inventa todas las situaciones porque tiene mucha imaginación y mucha fantasía. Lo cierto es que muchas de sus historias no son propias de él, sino que son contadas por otros. Y el escritor simplemente no inventa personajes y situaciones, sino que cuenta lo que otros le han contado. Y precisamente la película trata de eso. Él cuenta lo que Zeno Mustafat, un ex botón, un antiguo botón de ese hotel, ya en ruina, un hotel desaparecido, pues le contó desde sus inicios, cuando fue iniciado por otro. Bueno, es la historia dentro de la historia. Y es una película que tú debes ver, porque es lo que se llama cine bien hecho. Pero además, el director, que no es europeo, se traslada a Europa para hacer una película totalmente distinta a su producción. Es lo mismo que tú me has dicho, de que no se trata de tener una imaginación grandiosa, prodigiosa, que tú te inspiras muchas veces en los relatos de las demás personas, que tus personajes son reales y tú simplemente te sientas a escribirlos. Es esa misma onda, digamos, es esa temática. Por lo cual a mí me pareció interesante y dije, pero esto es Carlos, debo decirle que vea la película. No, la película yo la vi hace tiempo, no la recuerdo tan bien como tú, así no sé si fue porque no me tocó El mucho. Gran Hotel Budapest. Sí, claro, una película además bastante conocida. Bueno, Fidel, lo único que te puedo decir es que como todo cabe en un instante, o sea, tú no tienes para conocer mucho de lo que se da en carro público, que montarte todos los días en carro público. Hay gente que se puede montar todos los días en carro público y no ver absolutamente nada. Es cierto. Tú te montas un día, en un instante, tú ves ese universo. Pero tienes que montarte. Sí, pero lo puedes ver, ese universo Si exactamente, no te montas, tiene es el difícil vínculo. Borges tiene un cuento sobre un gaucho, que era un terrible, un día por accidente, un tipo que mataba muchísimo, por accidente lo matan, estaba en un sitio. Sí. Y le preguntaron, y él como creo que contestó,
como que él sabía mucho de gaucho, y él dijo, una vez en mi vida vi gaucho, Sí, claro. pero en ese gaucho vi todos los gauchos Todos los posibles. gauchos. Es una respuesta muy borgiana. Exactamente, Todos todos los los gauchos posibles. Entonces tú ves Pero ese es el elementos de un vecino y ahí tú puedes ver todos los vecinos posibles. Pero ese es el artista, esa sensibilidad privilegiada que ve lo que los demás no ven y lo ve distinto además. Sí, Le basta pues, una sola ocasión. el instante, porque ahí está todo, porque no es un problema de ilustración, no es un problema de tú ver mucho. No es un problema de tú ver mucho porque eso no está sometido, vamos a decir, al rigor de la investigación científica. No, y no es la frecuencia tampoco. Que tú tienes, ¿verdad? Que darle sino la frecuencia. intensidad. Pero para un investigador vale frecuencia algo y cuando Sí. produce un resultado puede ser menos lúcido que una gente que tuvo mucho menos contacto en términos de cantidad con una realidad determinada. Pero entonces lo que te quiero decir es que sí, tú en ese instante, por ejemplo, en la obra mía que se llama El asalto en un carro público, eso le sucedió a la madre de los hijos míos. Y la montaron en un carro, se desviaron, le iban a un gordo, échate para allá, le iban a robar, no le pudieron robar, y ella me contó todo. Y entonces eso se quedó ahí, como a los 3 años, ella me pasó a mí el mismo carro, o menos de los 3 años. Y entonces después eso se combinó con el carro se paró en un sitio y ella estaba ahí, derecho, y cuando lo miró le dijo, ustedes eran los que me querían asaltar, y los tipos se mandaron. Entonces se quedó ahí, y me gustó algo, y que yo conté ahí yo conté el absurdo, porque es un carro público que montan todo es ficticio, lo único que no eres ficticio eres tú. Los 3 pasajeros de atrás son ficticios. Sí, pasajeros ficticios. Un gordo que te montan adelante, Sí, que te va empujando y te saca la cartera. Sí. Y entonces la idea son delincuentes, no son pasajeros. Sí, a mí sobre todo en general lo que me interesa es qué yo cuento. Yo por ejemplo tengo una obrita de teatro ahora, pequeña, corta, que se llama Día Feliz. Es un homenaje casi a un título de Becker, de Luis Samuel Becker. Entonces, en esa obrita es sobre un asalto de un muchacho, pero no el asaltante típico, un muchacho bien, que se ve bien cambiadito, todo eso, y es un rico. Y entonces cuando lo va a asaltar un rico, siempre va al malecón a mirar, el tipo lo va a asaltar, le dice, ¿qué usted quiere? Entonces que un asalto, dice él, le dice el rico, pero yo tengo aquí 3 meses viniendo todos los días a encontrar cómo tirarme de aquí, no puedo. Tirarme al mar. Le dice él, máteme, mira ese carro que está ahí es mío, el de prenderlo, todo, usted lleva todo, máteme. Entonces cuando el tipo ve que la persona, lo que todo el mundo ve, cuando él ve que la persona lo que quiere es que lo maten, le dice, máteme, entonces ya tú le quita ahí la razón de ser del conflicto, porque nadie quiere que lo maten. Por supuesto. Y le dice, entonces tú ves ahí, esa obra, por ejemplo, yo no te la cojo para hablar sobre los asaltantes, no, claro, sino sobre la condición humana en un momento determinado, sí. y que te está sucediendo algo, y con quién tú te puedes encontrar. Entonces, ese suicida, ¿no? Esa obra desarrolla todo un conflicto, supuesto, donde está metido el tema de la religión, de una obra corta. En el malecón, detenida en un sitio, de todo tipo ahí. Sí, lo que quería señalar, Carlos, antes, cuando hablé de la película, es cómo tú, de algún modo, te gusta que te cuenten historias y te inspiras en muchas de esas historias. No es que me gusta, es que de alguna manera... pero lo disfrutas. De alguna manera en mi naturaleza hay algo que ve y que se detiene a oír. Los otros días yo vi una mujer demente, vamos a llamarla así, hablando en el Conde. Y ella decía, sí, lo que pasa es que tú no sabes quién yo soy. Y ese elemento nada más me resultó a mí tan interesante a nivel dramático. Sí. Porque eso es lo que nosotros siempre creemos, que los otros no saben quién nosotros somos. Pero ni nosotros mismos sabemos quién somos nosotros. Entonces creemos que es el otro. Y ahí hay un conflicto. Esa frase es muy dominicana. Ahí hay un lío. Y es una cuestión casi de todo el mundo que está ahí adentro de ti. Sí. Y ella estaba discutiendo sola con eso. Y me encanta mucho porque el monólogo en el teatro es un recurso de la locura. Entonces, el monólogo lo tiene todo el mundo, interno, externo. Entonces, es un recurso de la locura. Tú te das cuenta que los locos en un nivel, cuando hablan, son unos monólogos.
donde todos los personajes son referenciales. Ujú, sí. Están hablando con una persona que no existe, un muchacho que Sí. en la tuya no existe. Sí, claro. El mundo que ya está ahí creando son personajes muy vivos y Muy muy vivos, reales, sí, tú ves, sí, y muy vívidos, reales. y vívidos. Y Vivos entonces, vívidos. ese detalle me permitió a mí Sí, sentarme y que quiero hacer algo con ese detalle. Yo quiero hacer un performance con ese detalle. Llenar el Conde, la calle El Conde, de mujeres en situaciones de salón, con rolos y cosas, y con alta tecnología, hablando con un iPad, una cuestión, una computadora, y teléfonos móviles. y haciendo monólogos sobre su vida y sobre ese tema Bueno. sobre ese tema del salón. sería ¿Verdad tipo que una empresa de esa telefónica me financie? una performance sería Sí, entonces. una performance que puede ser para promover, inclusive puede meter la tecnología. Me gustaría hacerlo en el metro, Sí. invadir los vagones del metro, Bueno. que cada vagón del metro tenga un personaje. Ahí tienes que lidiar con unos permisos y una cosa. No, permiso no, a mí lo que me gustaría es que me lo financien. Ah, bueno, Que también. me digan, llévate, dame un presupuesto, y yo le llevo un presupuesto y lo hago. Carlos, quiero referirme a otra faceta. Aparte de ya hemos hablado bastante de teatro, de tu obra y los personajes, los títulos y tu propuesta teatral. Pero tú también eres articulista y ensayista y hombre de opinión. Haces opinión en la prensa digital y escribes, mantienes una columna semanal en Acento, en el periódico digital Acento, llamado Manual de Sociología Barata. Así se llama con ese Apuntes. título. Apuntes. Apuntes para un manual de de sociología sociología barata. Pero tú no eres un sociólogo barato, Carlos. ¿O lo tuyo es sociología barata? Bueno, soy barato en la medida en que lo que vivo como sociólogo es como profesor. Sí, sí. Que me pagan. Bueno, todos somos poquísimo. baratos. Sí, yo fuera barato y me pagaran dinero, pero sí, pero no importa, eso no importa, porque lo de barato, caro. Pero explícanos eso del el manual de sociología barata, esos apuntes. No, esos son apuntes para tratar temas que son huérfanos en la sociedad dominicana. Huérfanos. Sí, totalmente huérfanos. Son apuntes sobre personajes. Por ejemplo, yo escojo personajes, cojo situaciones. Ahora, por ejemplo, estoy preparando ahí un trabajito sobre el delivery, que nadie escribe de eso. Y el delivery es un archivo de la sociedad dominicana. El archivo del museo el museo debería entrevistar muchísimos delivery, porque ellos saben todo de tu casa, entonces ellos están conectados a todo en tu casa, pero son un mundo. Se meten en un apartamento de eso y a veces salen a las 4 horas. ¿Y a qué? ¿Por qué tú crees que salen a las 4 horas? Ahí tienen un amigo, tienen un amante. O sea, Sí, hay es todo un mundo. Hay un contacto desde fuera del colmado hacia el condominio. Es un mundo, ¿entiendes? Sí. Es un mundo porque es una persona que va a tu Sobre casa. todo en la clase media. Y va a tu urbana, casa. sí. No, el delivery aquí está en todos todas lados. partes, Aquí sí, lo sí. delivery llevan una caja de fósforo a los Sí, sitios. sí, claro. Una hora yo no sé dónde que está la sí. ganancia. Claro, no entiendo. ¿Entiendes? Sí. Pero es un personaje súper gracioso. Entonces, a mí en ese sentido no me interesa mucho, más que nada de la arqueología que me interesa de los personajes. Y la antropología. Pero más que nada de la arqueología. La arqueología, el origen. Sí, es como la una especie de arqueología. Okay. Porque es algo como manual, me gusta como... Tú sabes que esa es una palabra que no sé ahora. Hay una traducción al español de delivery, pero ¿cómo se diría aquí en español correcto, en español castizo o en español dominicano, el delivery? La entrega a casa, no sé, el servicio a domicilio. Bueno, yo lo que he visto es como... Nadie dice eso. Yo creo como que le dicen, es más fácil decirle así en todos los idiomas. Sí. Porque yo lo he visto en películas. El delivery, sí. Y siempre le queda el así. delivery, sí, la palabra. Sí, Sí. la palabra queda así, porque parece que es difícil de traducirlo. Uno de esos artículos de tus apuntes de Manual de Sociología Barata que publicaste en Acento, yo no te lo agradezco para nada, Carlos, porque me lo dedicaste. Y es un artículo sobre la chapeadora, dedicado a Fidel Múnich. Una frescura de tu parte, ¿no? Bueno, pero de alguna manera uno tiene que divertirse. Tú sabes que Y mis sobre amigos me todo, llamaron mucho. sí, y sobre hasta todo- fui objeto de cierta burla, ¿no? Y sobre todo de cierto relajo, ¿no? divertirse con personajes como tú, así tú ves, personajes tan sobrios. Todos somos personajes en este Todo, país, Carlos. pero Tú claro, también, yo. claro. Lo que pasa es que tú no ves personaje cuando no ves tu película, pero tu película tú no puedes verla. Cierto, cierto. Pero bueno, ese personaje ahora, la chapeadora, ¿no? Que era la antigua peladora, es con nombre cambiado, ¿no? El mismo personaje de antes. Y tiene que ver con
el intercambio la feminista sexual a cambio de dinero. Me entraron. Sí. Pero ya creen que yo estoy hablando sobre las mujeres, yo estoy hablando sobre un tipo de mujer. Sí. Y es como que tú escribes un artículo sobre los tigres. Sí, estoy hablando sobre un tipo de hombre. Exacto. Que eso viene por ahí también. El tigre. El tigre, porque ese es otro personaje bonito, interesante, ¿verdad? De alguna manera todo dominicano tiene un tigre en su génesis. Sí. Porque esto es una sociedad que se ha fundamentado mucho así. Una palabra con mucha riqueza semántica, el tigueraje. El tigreaje, sí, el tigreaje. Igual que la palabra vaina, que sirve y para además todo, interesante porque no es tigre, sí, sino tigre. con U. Sí. Tigre. Sí, con U. No Sí, tigre. Tigre. Y hay muchísima gente a nivel popular que cree inclusive que esa palabra se escribe así, que te la escriben y te la escriben como nosotros la decimos. Sí. Que no es tigre. Pero incluso los narradores deportivos no dicen los tigres del Licey, sino los tigres del Licey. Sí, es lo que te digo. Lo han llevado a deformar, no son los tigres del Licey. Lo que te quiero decir es que ya ese no es el son tigre, los tigres. ese no es el tigre de la selva, Claro, es un tigre nuestro. Sí. Y vuelvo y te repito, es un personaje interesante y además mezclarlo con la cultura dominicana, porque si tú miras aquí, por ejemplo, la cultura del tigueraje ha permeado toda la sociedad dominicana. Aquí no hay manera Sin duda. de tú ir a cualquier lugar y evitar esa cultura. Va a la playa y el ordenamiento de ahí lo deciden los tigres. Va a la calle y lo deciden los tigres. Va al sector público con un papel y eso lo de ahí. Hay un tigraje político también, Sí, hay un sobre palo todo. ahí, Sobre todo. pero no. Y hay un tigraje intelectual que lo llamó así Silvio Torres Sellán. Sí, hace un sí, tiempo. es que la cultura... Se discutió, es un libro. Sí, es que esa cultura está ahí. Es una cultura que está ahí. En tu teatro hay tigres también. En el teatro mío puede haber de todo, todos los personajes. Hay muchísimos personajes referenciales. A mí los personajes referenciales me encantan. Te encanta. Sí, me encantan. Los personajes referenciales para el público televidente son aquellos Los que per- son mencionados continuamente en una obra, pero no aparecen. No aparecen físicamente. No aparecen se ven. físicamente. No aparecen, por ejemplo, Hablan de ellos, pero no. Yo tengo una obra ahí que se llama Quemando, Sí. que es una discusión entre un personaje de un apartamento y su vecina, que es un lío, con los ruidos, que no lo deja dormir, todo. Y ese personaje no se ve nunca, el personaje referencial. Ah, bueno. Sí. Pero existe, Sí, está ahí. sí, Tú sí. la vas a ver, que tú vas a ver la mujer que es. Entonces, los personajes son bonitísimos, los personajes referenciales. Carlos, quisiera yo personalmente seguir conversando contigo, porque aparte de toda la conversación es amena, con esa vena de humor que tú tienes. Pero se nos acaba el tiempo y tú creo que nos debes otra visita acá al programa, para hablar de otros temas. Lo único que debo decirte es que tú eres dichoso. Sin mucho esfuerzo, porque la tuya es la Tú filosofía eres y no dichoso esfuerzo. porque yo normalmente no hablo en ningún sitio que no me pagan. Sí. Porque a mí no me interesa nada de esto. Y no eres hombre de televisión tanto, sino de teatro y de cine, ¿no? Pero Carlos, gracias por estar con nosotros compartiendo esta semana y esperamos verte en otra oportunidad, aunque no te paguemos, Carlos, aunque no te paguemos. Y a ustedes, amable público televidente, gracias nuevamente por la atención dispensada, por estar con nosotros y será hasta una próxima emisión de Página Abierta con el Arte y la Cultura. Hasta pronto.